Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy, en el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, quiero primero agradecerles por todo el apoyo que han brindado a este canal con sus comentarios, sus likes, su suscripción al canal, etcétera, etcétera. Gracias por apoyar este canal a lo largo de este año 2024. Más bien voy a hablar ahora de lo que el cardenal Miller dice que los partidarios del sínodo cometen pecados contra el Espíritu Santo, y él hace un ensayo explicando todo esto, porque dice que los partidarios de la iglesia sinodal, Francisco y sus seguidores, son culpables de pecados contra el Espíritu Santo al intentar anular la enseñanza católica con ideologías mundanas y subordinar la iglesia de Dios Trino y Uno a los programas globalistas, entre los que se puede contar la edad moderna en estos momentos. Así que vamos a nuestro tradicional Ave María, pero antes nuevamente les agradezco por todo el apoyo que han brindado a este canal. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. El cardenal Gerald Miller, ya sabemos que habla claro, preciso y con fundamento. Lo que hoy la línea liberal, que está sentada desde la silla de Pedro para abajo, es ambigua, con más mentiras que verdades, lo que cada vez se manifiesta. Pero quiero leerles el ensayo que hizo el cardenal Müller, donde va detallando cada pecado capital de la nueva iglesia de Francisco, la iglesia sinodal. Se los voy a leer porque creo que por sí mismo se explica claramente. El mismo cardenal Müller, explica por sí mismo todos los hechos. Se los voy a leer tal cual, aguántenme, no es muy largo, pero sí es muy clarificador y da mucha luz para nosotros los cristianos que buscamos la verdad y seguimos a Jesucristo y a su iglesia católica. Y dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, citando Apocalipsis 2:11. Este pasaje de las Escrituras, dice el cardenal Müller, estoy leyendo textualmente, se cita con frecuencia para justificar la llamada iglesia sinodal, un concepto que contradice al menos parcialmente, si no por completamente, la comprensión católica de la iglesia. Las facciones con motivos ulteriores han secuestrado el principio tradicional de sinodalidad, es decir, la colaboración entre obispos, o sea, la colegialidad, entre todos los creyentes y pastores de la iglesia, basada en el sacerdocio común de todos los bautizados en la fe, es decir, los laicos, para promover su agenda progresista. Al ejecutar un giro de 180 grados, la doctrina, la liturgia y la moralidad de la Iglesia Católica serán compatibles con una ideología progresista neognóstica. Sus tácticas son totalmente similares a las de los antiguos gnósticos, de quienes escribió Ireneo de León, elevado a doctor de la Iglesia por el Papa Francisco. Mediante sus verosímiles astutamente construidos, seducen a los inexpertos y los llevan cautivos. Estos hombres falsifican los oráculos de Dios y muestran ser malos intérpretes de la buena palabra de la revelación. Mediante palabras engañosas y verosímiles, seducen astutamente a los ingenuos para que investiguen sobre una comprensión más contemporánea, más actual de ahorita del siglo XXI, hasta que son incapaces de distinguir la falsedad de la verdad. Esto citó contra las herejías del libro 1 del prefacio de San Ireneo de León.
Por tanto, dice el cardenal Müller, la revelación divina directa se utiliza como arma para hacer aceptable la autorrelativización de la Iglesia de Cristo. Todas las religiones son caminos hacia Dios, lo que Francisco hace un mes o más pronunció allá en Asia. La comunicación directa entre el Espíritu Santo y los participantes del sínodo se invoca para justificar concesiones doctrinales arbitrarias, es decir, matrimonios para todos, funcionarios laicos al frente del poder eclesiástico, ordenación de diaconisas como trofeo en la lucha por los derechos de la mujer, no contra, sino por los derechos de la mujer, como resultado de una visión superior capaz de superar cualquier objeción de la doctrina católica ya establecida. Y continúa el texto. Pero quien, apelando a la inspiración personal y colectiva del Espíritu Santo, intente reconciliar la enseñanza de la Iglesia con una ideología hostil a la revelación y con la tiranía del relativismo, es culpable de diversos modos de un pecado contra el Espíritu Santo. El cardenal Müller cita a Mateo 12:31, Marcos 3:29, Lucas 12:10, que usted puede consultar en su tiempo. Se trata, por lo tanto, dice, como se explicará más adelante, en 7 aspectos diferentes de una resistencia a la verdad conocida. Cuando un hombre se resiste a la verdad que ha reconocido para pecar más libremente. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 1 y 2, numeral 14.2. Dice, número 1, respecto, eso más fue como la introducción que dio el cardenal Müller, pero ahora vamos a ir directamente a lo que él llama los pecados contra el Espíritu Santo. 1, respecto del Espíritu Santo como persona divina. Es un pecado contra el Espíritu Santo no confesarlo como la persona divina que, en unidad con el Padre y el Hijo, es el único Dios, sino que lo confunde con la divinidad luminosa, anónima de los estudios comparativos de las religiones. El espíritu colectivo popular de los románticos, la Voltaire, Jean Altel, de Jacques Rousseau y otros escritores, aún incluyendo a Hegel, a la dialéctica histórica de Carlos Marx y finalmente con las utopías políticas desde el comunismo hasta el transhumanismo ateo. Punto número 2. Considerar a Jesucristo como plenitud de verdad y de gracia. Es un pecado contra el Espíritu Santo reinterpretar la historia del dogma cristiano como una evolución de la revelación, reflejada en niveles de conciencia crecientes en la iglesia colectiva, en lugar de confesar la insuperable plenitud de gracia y de verdad en Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, citando a Juan capítulo 1, 14, 18. San Irineo de León, el doctor Unitatis, estableció de una vez por todas contra los gnósticos de todos los tiempos los criterios de la hermenéutica católica, es decir, la epistemología teológica. 1, la Sagrada Escritura. 2, tradición apostólica. 3, la autoridad docente de los obispos en virtud de la sucesión apostólica. De acuerdo con la analogía del ser y la fe, las verdades reveladas de la fe nunca pueden contradecir la razón natural, pero pueden, de hecho lo hacen, chocar con su mal uso ideológico. Por lo tanto, a priori no existen nuevos conocimientos científicos que en principio son falibles, que pueden anular las verdades de la revelación sobrenatural de la ley moral natural, que son siempre infalibles en su naturaleza interna. El Papa, por tanto, no puede satisfacer ni defraudar las esperanzas de cambio en las doctrinas de las reveladas de la fe, porque este magisterio, no está por encima de la palabra de Dios, sino al servicio de ella, enseñando solo lo que ha sido transmitido, lo que dice Dei Verbum número 10. El único y eterno paradigma de nuestra relación con Dios sigue siendo siempre el Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad, en contraste con el delirio de superioridad intelectual de los antiguos y nuevos gnósticos, con la creencia en la autocreación, autorredención del hombre. La Iglesia sostiene que la persona de Cristo es la verdad plena de Dios en una novedad insuperable para todos los hombres. Esto lo escribió San Irineo,
contra las herejías en el libro cuarto, número 34, numeral 1. ¿Por qué? Dice, en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los mortales por el cual podemos salvarnos, citando a Hechos 4:12. El punto número 3 de la reflexión del cardenal Miller dice, la unidad de la iglesia en Cristo. Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando la unidad de la iglesia en la enseñanza de la fe se entrega a la arbitrariedad e ignorancia de las conferencias episcopales locales que supuestamente desarrollan doctrinalmente a ritos diferentes, bajo el pretexto de la llamada descentralización. San Irineo de León se pronuncia contra los gnósticos y lo cita en el libro En contra de las herejías, libro 1, numeral 10, del 1 al 3. Dice, aunque está dispersa por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, la Iglesia Católica posee una y la misma fe en todo el mundo. La unidad de la Iglesia Universal en su cuerpo y en un solo espíritu tiene una base cristológica y sacramental, pues un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, citando Efesios 4, 5, 6. Y es contrario a la misma unidad espiritual, Efesios 4, 3. Enredar a los portadores de la misión general de la iglesia, que son laicos, religiosos y clérigos, en una lucha por el poder en el sentido político, en lugar de comprender que el Espíritu Santo efectúa una cooperación armoniosa para que cada uno de nosotros hablar sobre la verdad. Punto número 4, el pecado 4 de la sinodalidad, de la nueva iglesia de Francisco de la sinodalidad, sobre el episcopado como institución de derecho divino. Es un pecado contra el Espíritu Santo, quien mediante el sacramento del orden sagrado ha designado a obispos y sacerdotes como pastores de la iglesia de Dios. Cita 8:20-28. De ponerlos e incluso secularizarlos puramente a discreción personal sin un proceso canónico. Los criterios objetivos para las medidas disciplinarias contra obispos y sacerdotes son la apostasía, el cisma, la herejía, la mala conducta moral, un estilo de vida groseramente no espiritual y una incapacidad obvia para el cargo. Esto es especialmente, por cierto, para la selección de futuros obispos cuando el candidato, nombrado sin un examen cuidadoso, no tiene un dominio firme de la palabra fidedigna según la enseñanza de la sana doctrina, citando a Tito 1:9. En el punto número 5 del ensayo que realiza el cardenal Müller, dice sobre la ley moral natural y los valores innegociables. Es un pecado contra el Espíritu Santo que los obispos y teólogos solo apoyen públicamente de manera oportunista al Papa cuando éste apoye sus referencias ideológicas. Nadie puede permanecer en silencio cuando se defiende el derecho a la vida de cada persona desde la concepción hasta la muerte natural, pues el Papa es el máximo y auténtico intérprete de la ley moral natural en la tierra, en que la palabra y la sabiduría de Dios resplandecen en la existencia y el ser de la creación. Juan 1:3. Si la ley moral natural es evidentemente en la conciencia de cada ser humano, citando a Romanos 2:14, no constituye la fuente del criterio con el cual las leyes siempre falibles del Estado, o sea, de los gobiernos, entonces el poder político se desliza hacia el totalitarismo, que pisotea los derechos humanos naturales que deberían formar la base de toda la sociedad democrática y de todo Estado de Derecho. Esto es lo que el Papa Pío XI declaró en la encíclica Mit Brenander Sorge en 1937 contra las leyes raciales de Nuremberg, formalmente válidas y jurídicamente del Estado alemán. Y dice textualmente, es la luz de los mandatos de la ley natural que toda ley positiva, sea quien sea el legislador, puede ser evaluada en su contenido moral y por lo tanto en la autoridad que ejerce sobre la conciencia. Las leyes humanas en fragante contradicción contra la ley natural están viciadas de una mancha que ninguna fuerza, ningún poder puede reparar. En el numeral número 6, en el del ensayo de cardenal Müller, dice, considerando que la iglesia
como sacramento de la unidad humana. Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando la división política e ideológica de la sociedad desde la Ilustración Europea y la Revolución Francesa se incorpora a una filosofía restauradora o revolucionaria de la historia, y cuando la Iglesia, una santa católica apostólica, se ve paralizada por el enfrentamiento interno de facciones progresistas contra conservadores. La Iglesia en Cristo no es solo el sacramento de la comunión más íntima de la humanidad con Dios, sino también signo e instrumento de la unidad de la humanidad en su finalidad natural y sobrenatural, cita a Lumen Gentium 1. El discernimiento de espíritus no se realiza con vistas a objetivos políticos, sino teológicos, en relación con la verdad de la revelación que se presenta en la doctrina infalible de la fe de la Iglesia. Así, el criterio objetivo de la Iglesia, de la fe católica, es la ortodoxia, en contraposición a la herejía, y no solo la voluntad subjetiva de presentar o cambiar el aspecto cultural contingente. A la vista de del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ocurrido allá en el año 325, conviene tener presente que el presente lema: es mejor exiliarse así, es mejor exiliarse 5 veces con San Atanasio que hacer la más mínima concesión a los arrianos. Y punto número 7 y último que menciona en su ensayo el cardenal Müller, dice: en cuanto a la naturaleza sobrenatural del cristianismo, que se opone a su instrumentalización para fines mundanos. El pecado más actual contra el Espíritu Santo es negar el origen y el carácter sobrenatural del cristianismo para subordinar la Iglesia del Dios Trino y Uno a los fines y propósitos de un proyecto de salvación mundano, ya sea la neutralidad climática, ecosocial o la Agenda 2030. Por su parte, dice: quien realmente quiere escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia no se apoyará en las inspiraciones espiritualistas y lugares comunes de la ideología progresista actual, sino que depositará toda su confianza en la vida y en la muerte únicamente en Jesucristo, el Hijo del Padre, el ungido del Espíritu Santo. Solo Él ha prometido a sus discípulos el Espíritu Santo de verdad y de amor por toda la eternidad. El que me ama guarda mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, citando a Juan Juan 14, 23 al 26. Firma Cardenal Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que ahí tienen la lectura, pueden distribuirlo a sus amigos, conocidos, de este ensayo que ha hecho de los pecados de la Iglesia Sinodal, la Nueva Iglesia de Francisco, contra el Espíritu Santo. ¿Usted qué opina, hermano católico, hermano cristiano? Leo sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos a la próxima y gracias, feliz Día de Acción de Gracias.